de lo que es otra teoría fundamental y nuestro objeto de estudio, la teoría humanista del señor Carl Rogers, otro de los principales autores que vamos a hablar en las teorías psicológicas clásicas. ¿De qué habla o de qué vamos a entender si hablamos de la teoría humanista de Carl Rogers? Muy atentos y siempre bastante concentrados. ¿Cómo nace o cómo se origina la teoría humanista? Nace en Estados Unidos en el año de 1962, en contra del psicoanálisis y en contra del conductismo. No porque fue como un acto de rebeldía, no porque fue un acto político, ni tampoco por un acto social, sino por un motivo en especial, simplemente de crear una nueva forma de estudiar al ser humano, o simplemente de estudiar una nueva forma, desde un punto de vista psicológico, la personalidad del sujeto. Simplemente fue por ello. En cuanto al psicoanálisis, porque el psicoanálisis también dejó un gran aporte a lo que es la psicología, y el conductismo, chicos, que va a estudiar al ser humano desde el punto de vista a lo que es la psicología experimental, y el principal representante del conductismo, que vamos a estudiarlo más adelante, el señor John Watson, ¿sí? Nada más, no puedo adelantarme o no puedo ahondar más en cuanto al conductismo. Vamos a ver generalmente en qué consiste o qué es para nosotros la teoría humanista de Carl Rogers. Lo más importante, la teoría humanista, consiste en formar una nueva psicología que va a estudiar al 100% la subjetividad a través de la experiencia que va a tener el ser humano de contemplar o estudiar a la persona en sí como un objeto luminoso, significa un objeto libre, como un objeto, en este caso, interno, como una persona que se sienta completamente realizado, sin que se sienta tensionado o que se sienta que tiene un problema. Es una persona internamente libre, capaz de lograr sus metas, sus objetivos, o capaz de lograr todo lo que de alguna manera se ha planificado, pero sintiéndose de que no tiene ningún problema y de que todo lo ha podido superar. Desde ese punto de vista, lo estudió el señor Carl Rogers. ¿Qué es, chicos? La subjetividad es un estado interno donde la persona va a mostrar algún tipo de comportamiento o conducta, no necesariamente a través de palabras, sino más que todo a través de algún gesto o a través de un estado de bienestar, pero más que todo a través de lo que es algo corporal o algo eminentemente, desde un punto de vista, se puede decir, de algún tipo de gesto facial, no necesariamente con palabras, sino eminentemente con lo que es algún comportamiento o conducta, y esto a través de las experiencias que vaya teniendo con el medio ambiente. Esto lo estudió el señor Carl Rogers. En cuanto a lo que es la subjetividad, ustedes, chicos, se pueden acordar, ¿no? Carl Rogers, ¿a quién estudió o de quién estaba de alguna manera templadazo? Estaba templadazo de su ex profesor. No quiero que lo malinterpreten. ¿Por qué, chicos, de su ex? Subjetividad, simplemente le quitan objetividad y se quedan con SU, la palabra inicial. Experiencia se quedan simplemente con E y X, ¿sí? La parte inicial. Su ex, subjetividad y experiencia. ¿Quién estaba encantado con su ex? Es Carl Rogers, subjetividad y experiencia, para que se acuerden en el examen, no se van a olvidar, por favor. La subjetividad trata de una disciplina que estudia fenómenos más positivos internos del ser humano, como el amor, la comunicación, la libertad, la capacidad de decidir, la autenticidad y el arte de ser uno mismo desde la parte más interna de nosotros como seres humanos dentro de la persona. De Carl Rogers, vamos a hablar de 4 principios fundamentales que nos dejó como aporte en su estudio este señor en lo que es el humanismo. Primero, nos dice de que el individuo debe ser aceptado tal y como es, con sus virtudes o defectos en general, es decir, que la persona debe sentirse libre con lo que es lo bueno y lo malo que tiene, no debe ser criticado y con ello debe sentirse bien para que él finalmente también busque su propia autoaceptación. Segundo, principio importante en la teoría de Carl Rogers, dice que el ser humano es bueno por naturaleza y que no se le debe infringir algún tipo de situación negativa, y esto debe cubrir sus necesidades básicas, porque si a la persona se le infringe algún tipo de tensión o problema, no va a poder sentir algún tipo de subjetividad libre. Tercero,
El ser humano es libre y se debe respetar su libertad. Si también de alguna manera se le esclaviza o se le genera tensiones, también va a haber problemas en lo que es el hecho de encontrar su propia, se puede decir, responsabilidad en cuanto a su libertad o en cuanto a que puede encontrar por ahí su propio camino hacia lo que es, ¿no?, su propio crecimiento o desarrollo personal. Y cuarto, el principio importante de la teoría humanista, este señor siempre defendía la subjetividad del desarrollo de la persona, al contrario o en contra del conductismo. ¿Por qué, chicos? El conductismo del señor John Watson, de manera general solamente lo voy a explicar, estaba enfocado a que no existía un desarrollo interno en el ser humano o no existía la parte espiritual en cuanto a lo que es, se puede decir, ¿no?, la personalidad de los sujetos. Decía el señor John Watson de que solamente puede existir el aprendizaje a través de algo que yo observo fuera de la persona y que veo que aprende algo. Es decir, no existía la mente, en otras palabras, para el señor John Watson. Entonces, estaba pues en contra de la subjetividad del señor Carl Rogers, que decía pues que se estudia la mente, la parte interna del ser humano. Entonces, el conductismo de John Watson era más mecanicista o solamente estudiaba la parte externa en cuanto al aprendizaje. Por eso defendía la subjetividad Carl Rogers, lo que era para él lo más importante. Simplemente el conductismo de John Watson estaba en contra de los fundamentos más importantes de este señor. También hablar dentro de lo que es la teoría de Carl Rogers, de algo importante, lo que es el estudio del self. ¿Qué es, profesor, para Carl Rogers? El estudio del self es ir más allá, es encontrar la parte más positiva del ser humano, o es encontrar el desarrollo máximo de la persona en cuanto a su personalidad, algo parecido o por el estilo. Existen dos tipos de self, el self ideal y el self real, profesor, no se van a olvidar. ¿Quién es el único que nos habla de self? El señor Carl Rogers. El self ideal es lo que la persona quisiera llegar a ser. Es como que nosotros tenemos un sueño, ¿no? De repente llegar a ser un superhéroe, llegar a ser, no sé, invencible, llegar a ser el mejor profesional, llegar a ser una persona que de alguna manera, no sé, lo tenga todo en la vida, algo así. El ser real es la persona que de alguna manera percibimos nuestra realidad y que la aceptamos tal y cual es, por ejemplo, ¿no? El de repente tener algún problema, el de repente tener problemas políticos, vivir en una sociedad complicada, pero al final sentir cierto tipo de incomodidad o frustración, pero seguir adelante, eso es un ser real. Es lo que tenemos y tenemos que seguir adelante, ¿no? Eso es lo que decía el señor Carl Rogers en cuanto a esos dos tipos de self. Ejemplos. Self ideal, ser un modelo de cine, quien no quisiera, ¿no? Tener por ahí muchas cosas, adeptos, ser guapísimo y tener una vida bonita, ¿no? Que no sabemos si realmente también todo será color de rosa. Y el ser real, conformarse con trabajar en una empresa como empleado de un jefe, aunque todos comenzamos de esa manera en general en nuestras lindas y hermosas vidas. También Carl Rogers nos habla, en su teoría humanista, de otros conceptos importantísimos y claves. Nos habla de la congruencia y de la incongruencia. Mucho cuidado con ello en el examen. ¿Qué nos dice o por qué es importante para Carl Rogers la congruencia en el ser humano en el desarrollo de la personalidad? Nos dice que el ser humano debe encontrar un equilibrio en lo que es el desarrollo de lo que hace, lo que dice y lo que piensa. Es decir, un desarrollo entre la experiencia que tiene, entre lo que comunica y lo que piensa. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que una persona, un chico, está pues de alguna manera explicando algo a los demás y según su experiencia dice que es una gran persona, que él siempre ha ayudado a los demás y que siempre cuida, por ejemplo, a los animales. Igualmente, lo que de alguna manera, en cuanto a lo que es su experiencia, todas las personas lo conocen, que siempre cuida a los perritos, tiene, por ejemplo, hay hogares en los cuales les da de comer y siempre tiene mascotitas. Y la conciencia, él tiene una conciencia limpia porque él sabe pues que está haciendo bien, no engaña a los demás y siempre pues de repente pide por ahí dinero y tiene un albergue para perritos. Un ejemplo, ¿no? La congruencia del ser humano y lo que hace en cuanto a su experiencia, lo que comunica y la conciencia. La incongruencia podría ser la diferencia entre la experiencia, la comunicación y la conciencia. Por ejemplo, un chico que engaña a sus padres y les dice que está estudiando, él está de repente en la universidad y de repente le depositan para que siga estudiando en una universidad particular. De repente la experiencia le dice, sí papá, estoy estudiando, estoy ya en cuarto año de la universidad,
De repente lo que comunica es falso porque él de repente está yéndose de juerga y la conciencia, ¿no? De repente ni siquiera está yendo a la universidad, está por ahí en otras cosas, está yendo, o sea, a un país a divertirse y al final no está avanzando pues en su proyecto de vida, ¿no? Habría algún tipo de incongruencia. Finalmente, algunos otros ejemplos. Las personas coherentes y pensantes es un tipo de congruencia. La incongruencia son personas coléricas, desequilibradas, que al final no avanzan en su crecimiento personal. Y finalmente, también en algunos conceptos básicos, antes de pasar también a la terapia centrada de este señor, nos habla de la tendencia actualizante. ¿Qué nos dice Carl Rogers? Que la tendencia actualizante a lo que quería llegar en su estudio, Carl Rogers, es que el ser humano debe tener un impulso de su naturaleza humana a expandirse, a crecer, a lograr pues sus sueños, a lograr todo lo que se ha planeado, a madurar, a tener un proyecto, en este caso en su persona, a extenderse como ser humano, a adquirir una autonomía, independencia, por sí solo hacer sus cosas, a poder trabajar, a tener un pensamiento propio, a tomar decisiones y a no depender de nadie, a desarrollarse, madurar. Eso es lo que deseaba, en este caso Carl Rogers, que la persona pueda hacer por sí mismo en lo que era pues el desarrollo humano psicológico. En la tendencia actualizante, en este pequeño concepto también lo que deseaba explicar Carl Rogers era que la persona puede expresar y activar todas las capacidades del propio organismo, el propio ser humano, y que se sienta bien con sus defectos y virtudes, y que puede explotar al máximo pues su capacidad intelectual y también su capacidad orgánica, que era importante dentro de lo que era la capacidad cognitiva del ser humano. A eso le llamó Carl Rogers la famosa tendencia actualizante. Ustedes se quedan, chicos, con la palabra capacidad, habilidad máxima y con lo que es autonomía e independencia. Y finalmente, Carl Rogers nos habla de la terapia centrada en el cliente, ¿no? Nos habló de un tipo de terapia que también lo trabajó, ¿no? De alguna manera en lo que era el consultorio, y que decía que el ser humano debe trabajar tres actitudes para cambiar los problemas que podría tener en la actualidad. ¿Cuáles son las actitudes más importantes? Tiene que tener un respeto positivo hacia sí mismo, se tiene que trabajar la empatía con el paciente cuando tiene un problema para poder ayudarle a encontrarse a sí mismo de manera interna, y también que debe haber un tipo de autenticidad con el paciente para que se le pueda ayudar a encontrarse a sí mismo. También en lo que se habló del humanismo psicológico, dentro de lo que es su terapia, se tenía que encontrar o trabajar hacia la persona, hacia el paciente, lo que es el crecimiento personal, y que se le ayude a aceptar sus problemas para que él encuentre congruencia y que la persona en sí mismo pueda encontrar confianza en su organismo. Por ejemplo, ¿no? Yo me siento mal porque tengo un problema, pero sé que puedo superarlo, sé que de repente por ahí lo que estoy haciendo está mal, o de repente tengo algún problemita por ahí y yo entiendo de que necesito ayuda y puedo seguir hacia adelante, puedo superarlo y puedo ser mejor persona. Eso es a lo que quería llegar Carl Rogers en su terapia centrada en el cliente. Aplicó un método tripartito, lo que era el crecimiento de la propia persona, y en este caso pueda encontrar una propia salud, y finalmente un proceso de adaptación personal. ¿Cuál era el modelo más importante en la terapia centrada de Carl Rogers? Encontrar una igualdad, es decir, de que él como terapeuta no se sienta mayor que el paciente o el cliente, sino de que se siente igual, al mismo nivel que el cliente, para que le dé confianza y seguridad, y así pueda ayudarle en el proceso terapéutico. ¿Sí? No se van a olvidar en el examen, igualdad entre el terapeuta y el cliente. ¿Qué decía él? Que las facultades se tornan eficaces cuando el terapeuta logra establecer una relación cálida, abierta y comprensiva entre el cliente y el terapeuta, un clima de confianza adecuado. Finalmente, a un nivel de importancia, se debería encontrar, en este caso, ayudándole al paciente una libertad interna o al cliente, y que éste finalmente logre un proceso de autoaceptación. Entonces, esos son los elementos más importantes o a lo que se quería llegar con lo que era el proceso, ¿no?, de la terapia, y también con los elementos más importantes de lo que era la teoría de este señor llamado Carl Rogers. Pregunta 1 dice: marque verdadero o falso sobre los mecanismos de defensa dentro de la teoría de Sigmund Freud. A ver qué dicen ustedes. ¿Cuál sería la clave general si hablamos sobre lo que es este primer autor y en relación a su teoría en algunos aspectos importantes? Vamos, chicos,
mientras vamos por ahí practicando un poquito y mientras vamos por ahí activando un poco, ¿no?, lo que es nuestros conocimientos en cuanto a este autor y su aporte más importante. Marque verdadero o falso de los mecanismos de defensa dentro de las teorías de Freud. Dice, son estrategias de afrontamiento principalmente conscientes. Ustedes saben que eso es falsazo, profesor. ¿Por qué? Son estrategias de afrontamiento principalmente inconscientes, no conscientes. Segundo, el mecanismo de sublimación, dice, ¿no?, es realizar la reinterpretación de la conducta para hacerla más aceptable. Es el mecanismo de reinterpretación, es de racionalización, no de sublimación. Falso. Son negaciones o distorsiones de la realidad, necesarias pero distorsiones al fin. Eso es verdadero. El mecanismo de desplazamiento conlleva la expresión de un impulso del ello, de manera opuesta a lo que verdaderamente motiva a la persona. Ese es el mecanismo de formación reactiva, no de desplazamiento. Muy bien, chicos, falso. El mecanismo de defensa, llamado negación, consiste en un bloqueo automático. Eso no es negación, eso es regresión. Falso. Entonces, muy bien, chicos, la respuesta es la alternativa E. Muy bien, chicos, a ver. Bien, chicos, vamos a leerle entonces. Dice, la esquizofrenia es una enfermedad mental donde la persona pierde completamente el control de sus procesos psíquicos superiores, comienza a tener alucinaciones y puede hacerse daño a sí mismo o a los demás. Pedro es un joven que no sabe de esta enfermedad. Un día salió a la calle, vio a un hombre trajoso, sucio, y él lo insultó y se alejó diciendo, no deberían tener a los locos. Él no sabía que era una persona con esquizofrenia. Cuando llegó a casa le contó a su mamá lo sucedido y ésta lo reprendió, pues le dijo que no se debe molestar a las personas con problemas físicos o mentales por ningún motivo. Entre las estructuras de la personalidad del texto, ¿a qué se refiere, mis queridos estudiantes? Lean con cuidado. Suerte en la siguiente pregunta. A ver, chicos, les ayudo un poquito más. Dice, en la parte final hay algo muy importante que nos dice, en el caso de su mamá, que le comenta lo sucedido en el caso de Pedro, y ella le dice, le llama la atención, que no se debe molestar a personas con problemas físicos o mentales por ningún motivo. Le está reprendiendo. Si analizamos, chicos, desde ese punto de vista, ¿cuál sería la respuesta? Vamos, ustedes pueden, no les puedo ayudar más. Vamos, chicos, ustedes son lo máximo. Si su mamá lo reprende y le está dando, en este caso, un tipo de reprimenda, porque eso no se hace, porque el chico no lo sabía, ¿cuál, chicos, creen que sería la respuesta? Dije, entonces, chicos, finalizamos con la respuesta. El id es más conocido como el ello. Pero vamos, chicos, del superego también es parecido al superyo. Vamos, chicos, con los tres mecanismos de la estructura de la personalidad. En cuanto, chicos, con el ello, podría ser la respuesta, pero no necesariamente. ¿Por qué?
El ello es cuando actuamos de manera inconsciente, buscamos la propia satisfacción. En la parte final de esta pregunta de la esquizofrenia, el chico finalmente su mamá le reprende y su mamá le hace entrar en razón. Su mamá le hace entrar, en este caso, en un momento de raciocinio para que el chico entienda de que lo que hizo no está bien, ¿sí? Para que el chico entre en un sentido, en esta parte, de una parte ética, para que el chico entre en una parte moral. Miren chicos, aquí se mezclan muchas cosas, ¿sí? Primero, el chico ha actuado de manera inconsciente, profesor, ¿sí? Miren, cuidado en el examen. Segundo, su mamá le ha reprimido para que el chico entre en razón. Y finalmente, sacando la conclusión final, el chico tiene que tratar de entender de que no ha actuado de manera moral, no ha actuado de manera ética. Entonces, la respuesta finalmente sería, respuesta UNSA, actuando de manera global, ¿no? Si Antonio dice, ¿no? Dentro de las estructuras personales, el texto al que se refiere, a que el chico debe entender de que la esquizofrenia en general no solamente es que la persona está loca, sino que es un trastorno de la personalidad, es un trastorno, un problema mental, sería de que el chico no actuó de manera moral, el chico no actuó de manera ética, sería en este caso un tipo de problema del super yo. Respuesta, la alternativa D, chicos, ¿sí? Pueden poner un tipo de pregunta con agarrada, entonces sería la alternativa D. Es una pregunta muy profunda. Muy bien.